Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hago este vídeo porque hace unas semanas estuve de viaje en Italia. Milán, Bérgamo, Lago di Como, toda esa zona. Fuimos mi amiga y yo, fuimos a una boda, nos lo pasamos muy bien, pasta, pizza, risotto, fantástico. Pero bueno, al margen de eso, quería decir que cada vez que voy a Italia, me acuerdo de esa leyenda urbana que dice que los españoles y los italianos se entienden entre sí. Esa leyenda que dice que españoles e italianos pueden entenderse sin haber estudiado antes una palabra del idioma. A ver, lo que yo pienso es todo lo contrario. Y en este vídeo voy a explicar por qué. ¿Qué argumentos tengo? Pues argumentos muy sólidos basados en mi propia experiencia. Entonces, punto número 1. El español y el italiano son dos lenguas que no se pueden entender si no las estudias y menos todavía hablar. De hecho, cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Cuanto más dominas una de ellas, más consciente eres de lo diferentes que son. Cuando tienes un buen dominio de las dos, dices tú, madre mía, si es que no tiene nada que ver una con otra. Es como un espejismo. Al principio todo es parecido, pero luego cuando empiezas a rascar, como que se abre un abismo. Una anécdota personal. En uno de mis viajes a Italia, yo estaba con una amiga y ella no estudió italiano en su vida. No estudió italiano en su vida. Estamos en el bar, ella y yo, y hay dos tíos italianos. Mi amiga empieza a hablar con uno de ellos y tienen una conversación bastante larga, entre risas, señas, palabras, lenguaje no verbal, cuando es necesario. Vale, entonces yo, que entiendo italiano porque lo estudié, me estaba dando cuenta de que mi amiga hablaba de un tema y este tío italiano hablaba de otro tema. Es decir, ella hablaba de una cosa y él hablaba de otra, pero los dos estaban convencidos de que estaban hablando de la misma. Entonces, para mí la situación era muy graciosa porque yo entendía el panorama completamente. No sé cómo deciros, era como estar viendo dos películas diferentes al mismo tiempo. Entonces, si una persona habla español y otra persona habla italiano, la comunicación no fluye inmediatamente. De hecho, cuando hay dos políticos, un político español y un político italiano, esa gente no se arriesga y lo que hace esa gente es echar mano del intérprete, del traductor, porque lo necesitan. Siempre está ahí ese profesional susurrando la traducción por detrás. O sea, ¿soy la única que piensa así? Por favor, decidme que no. Os doy un ejemplo para que lo entendáis mejor. Hay italianos que dicen, ay, voy a estudiar español por mi cuenta porque es súper fácil. Entonces, abrir el libro de español es como abrir el libro de las instrucciones del IKEA cuando tienes que montar un mueble. Imagínate, tienes que montar una estantería del IKEA, ¿vale? Entonces abres el libro de instrucciones y tú empiezas motivado, como, ¡buah! ¡Qué fácil! Yo puedo con todo, yo me monto esto en media horita. Y con el español pasa lo mismo. Ser, estar, qué fácil, es lo mismo en italiano. Pero luego vas avanzando y la cosa empieza a complicarse. Aparece el subjuntivo, conjugación, colocación de pronombres, pronunciación. Entonces en ese momento dices, igual es mejor vivir sin esta estantería. Así que para que esto no te pase, yo siempre recomiendo ir de la mano de un buen profe. ¿Dónde puedes encontrarlo? En Busuu. Busuu es una aplicación fantástica si eres una persona como yo, que viaja, que habla con la gente, que interactúa, que necesita reaccionar rápido en diferentes contextos. El bar, una boda, una fiesta, la oficina del alquiler de coche, contestar un WhatsApp, todo eso. En Busuu puedes practicar con hablantes nativos y así luego puedes mantener conversaciones en la vida real que realmente te conecten con las personas. Conversaciones que funcionen, que sean profundas y también naturales. Con Busuu, cada audio, cada texto, cada interacción, cada ejercicio te acerca a hablar de verdad, no simplemente a aparentar que entiendes. Además de eso, hay muchas lecciones que duran solamente 10 minutos. Digo esto por si eres una persona que no tiene libres 60 minutos seguidos y puedes ser productivo, por ejemplo, mientras vas en el metro. No 60 minutos, pero sí 10 minutos. Estás en el metro y en lugar de estar en una aplicación para citas, pues te metes en Busuu y practicas con ejercicios que están diseñados por profesionales del aprendizaje de idiomas. Y no sé muy bien qué tenemos los humanos, pero nos encanta cuando podemos toquetear, probar, mover cosas. Aprender es mucho más divertido cuando podemos tocar,
arrastrar, unir, elegir, seleccionar, clicar. El cerebro se activa y así no nos aburrimos. Entonces, si te registras ahora, puedes empezar a estudiar gratis. Te dejo el link en la cajita de descripción, ¿vale? Y aprender con Busuu también es estudiar gramática, pero también vocabulario, porque sí, español e italiano son lenguas de cercanía léxica. Hay muchas palabras que se parecen, es verdad. Pero muchas veces esto, en lugar de una ventaja, puede ser una trampa. Los falsos amigos, ¿cuántos hay? Burro, oficina, gamba, caldo, tasca... En fin, no voy ahora a dar yo aquí una clase de falsos amigos entre español e italiano porque no es el momento, pero los hay. Bueno, volviendo a mi viaje en Italia, pues fuimos a una boda, ¿no? Y en esa boda había ingleses, italianos y nosotras dos, que éramos las españolas. Entonces estábamos allí hablando con los ingleses y bueno, estábamos teniendo la típica conversación superficial y los ingleses nos preguntaban: ¿y vosotras entendéis italiano? Y mi amiga, después de 4 días en Italia, no dijo la típica respuesta de «Ay, sí, se entiende súper fácil, qué fácil es». No dijo eso. Dijo «A mí me cuesta». Y lo dijo así, como un poco frustrada y un poco indignada, como «A mí me cuesta». Y en ese momento pensé «Joder, ¿qué amiga más inteligente tengo? Por esto es mi amiga». No pensé «Mi amiga es tonta porque no entiende italiano». Pensé «Mi amiga es súper lista porque no es una ilusa, no vive de ilusiones y no se autoengaña. Por eso es mi amiga». Y tío, claro que cuesta, el italiano cuesta y el español también. Claro, la gente que escucha italiano por primera vez y entiende 2 palabras de 10 dice «Buah, qué fácil, esto está chupado, pan comido». Y viceversa, los italianos lo dicen del español. Pero a ver, esto no es comprensión real. Si quieres hablar de verdad, entender y conectar, no hay atajo. Tienes que ponerte a estudiar. Lo demás es autoengaño. Lo que pasa es que no todo el mundo es como mi amiga. No todo el mundo es como mi amiga. Porque mi amiga, que es muy lista, sabe que entender 2 palabras de 10 no es entender. Vale. ¿Cuál es el problema con ser español e ir de viaje a Italia? Que si tú dices en Italia 3 palabras en italiano, los italianos te empiezan a aplaudir. Como que se emocionan, ¿no? Aplauden, 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 celebran que puedas decir 3 palabras en italiano. Brava. Entonces, claro, en ese momento, cuando ves a los italianos tan emocionados, a los españoles se nos sube a la cabeza que podemos hablar italiano, pero no es así. Esto, por ejemplo, no pasa con los franceses, que a mí los franceses me caen muy bien, pero esto no pasa, los franceses no reaccionan de la misma forma. Los italianos aplauden y celebran con entusiasmo normalmente, pero los franceses no. Los franceses esperan de ti más precisión, por decirlo de alguna forma. Los italianos celebran el intento, aunque tú digas una tontería. Vale, ahora voy a explicar algunas burradas que hacemos los españoles cuando nos lanzamos a hablar italiano. Y por favor, que alguien me explique por qué hacemos esto. ¿Por qué? La primera es la palabra italianini. Cuando un español no tiene absolutamente ni idea de italiano, pero cree saber italiano, dice esta palabra, italianini. Y él está 100% convencido de que esa palabra existe en italiano. ¿Alguien sabe por qué hacemos esto? No sé si es porque rima con panini, quizás, no lo sé. Pero bueno, lo peor es que pensamos que se dice así, pensamos que es una palabra real y pensamos que la gente dice esto en italiano. Bueno, eso es lo primero que se me ocurre y lo segundo es la pronunciación de esta palabra, que esto es algo que yo tengo que explicar en clase porque la mayoría de gente que no habla italiano, aunque hable otras lenguas, inglés, polaco, checo, alemán, la pronuncia bien excepto nosotros. Entonces yo en mi clase tengo que explicar que la pronunciamos mal. Bueno, en España hay mucha gente que dice pizza, pizza. Pizza. Hay otras personas que dicen pizza, pizza, que esto es lo que yo tengo que explicar en clase, como mira, si escuchas pizza en algún momento significa esto de aquí, es esta comida que todo el planeta pronuncia bien excepto nosotros. Entonces, pizza, pizza y luego pizza se puede escuchar. Yo digo pizza, pizza, sino así como sin esfuerzo. Cuando hablo en español, pizza, ya está. Aprobado, ¿no? De las 4 es la que más se acerca a la pronunciación original. Bueno, y ya para terminar, os adelanto lo que va a pasar en los comentarios de este vídeo. Porque siempre que hago un vídeo hablando de Italia o de los italianos, se mete media Italia en mi canal de YouTube diciendo «Ay, no he estudiado español en mi vida y he entendido el 90% del vídeo». Mira, escúchame. Tú me entiendes a mí
porque soy un ente divino con una dicción celestial que es excepcional, residual. Estoy aquí poniéndotelo fácil, ¿vale? Tenlo en cuenta. Pero ven a España, sal a la calle, métete en un bar, ya verás cuánto entiendes, ya verás. Haz la prueba. Y nada, ya para terminar, voy a hablar de mi propia experiencia estudiando italiano. Entonces, en la pandemia, yo vivía en Francia y durante el confinamiento, como teníamos el toque de queda a las 6, pues decidí hacer una especie de inmersión lingüística desde mi casa. Entonces, todas las series de la mafia me las vi. Suburra, Gomorra, todas. Cuando terminé las series de la mafia, me puse con las series de drama adolescente. Pero cada día, religiosamente. Y al principio tenía que pausar, darle al botón de pausa, ir al diccionario, ver qué significa esto. Y eso que yo partía con ventaja, porque yo ya hablaba francés y el francés ayuda mucho, la verdad. Pero al principio sí que me costaba, no era algo transparente. Pero poco a poco mi oído se fue haciendo y las palabras que no tenían sentido al principio, pues empezaron a tenerlo. Las palabras que sonaban a ruido empezaron a tener sentido. Pero yo me lo tuve que currar. Nadie nace con un talento innato para entender italiano o español. Así que, en resumen, y ya termino, es que aprender una lengua, de verdad, aunque sea cercana, requiere tiempo, esfuerzo, horas de dedicación y equivocarse 1000 veces. Así que nada, espero que os guste este vídeo y nos vemos pronto.